Bien amados, les saludo en el precioso nombre de Jesucristo y una vez más nos juntamos en este vídeo para poder compartir por algunos minutos, como el Señor nos dé su palabra, acerca de la venida del Señor. Pienso sinceramente que la venida del Señor es lo más importante de todas las profecías. Porque si se nos pasa la segunda venida del Señor, entonces todo esfuerzo habrá sido en vano. Y la verdad que el esfuerzo del hombre es en vano. Es el esfuerzo de Dios, es la obra de Dios. Entonces, amados hermanos, quiero compartir con ustedes algunas escrituras acerca de la segunda venida del Señor. ¿Qué es lo más importante? Cuando Juan vio, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis, que yo espero que lleguemos allá con la ayuda del Señor, cuando él vio todas las maldiciones que descansaban sobre los incrédulos, ¿ya? Los incrédulos, los no creyentes, los rechazadores del Evangelio de Jesucristo, cuando él vio todas las plagas sobre los incrédulos, sobre el mundo impío, pero también cuando Juan vio todas las bendiciones que estaban sobre el creyente, para los creyentes, y vio que no había ninguna esperanza sino solamente la segunda venida del Señor, Juan clamó: ven Señor Jesús, porque no hay otra esperanza para el mundo creyente, que la segunda venida del Señor. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el mundo está en una condición salvaje y demoníaca. Es cierto eso. Entonces, y que también la Escritura dice que Jesús no vendría antes que viniera la apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta en contra de Dios y que se opone a las Escrituras. Entonces, Cristo no vendría antes de esa apostasía, porque la apostasía viene y yo creo que ya estamos entrando en esa apostasía. Solamente que habrá un remanente pequeño, muy pequeño, ¿cierto?, a través de toda la tierra, que no, por supuesto, está predestinado a no entrar en esa apostasía. Ellos han sido predestinados para salvación, para redención, como es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, no hay ninguna otra esperanza para el creyente sino solamente la segunda venida del Señor. Y otro aspecto de la segunda venida del Señor es que esta venida es secreta. No es la venida como todo el mundo denominacional lo enseña y lo predica, que todo ojo le verá. No. Esa venida es para juicio. Eso está en Apocalipsis o el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 7, donde dice: he aquí que viene con las nubes, ¿ya?, o en las nubes, y todo ojo le verá. Ya, leamos Apocalipsis 1:7. Entonces, pero esa no es la venida secreta del Señor, porque la venida secreta del Señor, esta venida es para arrebatar a su novia. Acuérdense que el Señor dijo que vendría como ladrón en la noche. Sería una venida secreta, no visible. Él viene secretamente a buscar a su novia, a su iglesia, a sus escogidos. ¿Ya? Entonces acá dice en Revelación 1:7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice: sí, amén, dice Juan. Entonces, pero esta venida, vamos a aclarar eso, digamos, el Señor viene 3 veces. Nuestro Señor Jesucristo viene 3 veces. Ya Él completó su primera venida. Su primera venida fue para redimir a su novia, a su iglesia, para derramar su sangre y lavar con su propia sangre a su iglesia. En su primera venida, Él tomó nuestro lugar, tomó nuestras transgresiones, tomó nuestros pecados, nuestras enfermedades, y con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Esa fue su primera venida.
Entonces, repito, en la primera venida del Señor hace 2000 años atrás, Jesús vino para redimir a su iglesia. Pero ahora, después de 2000 años, Jesús viene a buscar a su iglesia. Por eso es que Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 3, y vendré otra vez, leámoslo, San Juan 14, 3, donde dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Ya? San Juan 14, 3. Dice entonces, dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vamos a enfatizar aquí, porque dice que vendría otra vez y se tomaría a sí mismo. En esta segunda venida, Jesucristo se viene a buscar a sí mismo. ¿Por qué? Porque su iglesia, la iglesia del tiempo del fin, y Cristo llegan a ser una sola cosa. Y cuando esta iglesia del tiempo del fin llega a la perfección, ¿ya? Esta iglesia del tiempo del fin llama a sus hermanos que están durmiendo a través de las edades y viene la primera resurrección, la resurrección de los que duermen. Entonces dice, lo vamos a estar viendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos, con los santos resucitados, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Porque en su segunda venida el Señor se viene a buscar a sí mismo, pero Él no toca la tierra. El encuentro es en las nubes, es en el aire. Pero ahora, ¿cómo este misterio que dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo? ¿Cómo es que Cristo se hace uno con su iglesia y su iglesia llega a ser una con Él? Eso es lo que queremos ver acá en este misterio de su venida. Entonces vamos a empezar a leer en Mateo capítulo 24. Ahí vamos a tomar una porción de la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, donde dice así, ¿ya? Aquí en Mateo capítulo 24, la verdad que el Señor Jesucristo, para responder la pregunta triple que le hacen sus discípulos, vamos a leer esa pregunta triple, Él les habla de los sellos, de los 7 sellos, digamos, que tenían sellado el libro de redención, que lo vamos a estar viendo en un momento. Entonces dice así en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor, como profeta, el rey profeta, ¿cierto? Él profetizó sobre la destrucción del templo que había edificado Salomón y que había reedificado, entiendo, Herodes, ¿ya? Sobre la explanada del templo. Entonces, porque eso era un monte, pero la punta de este monte fue hecho una explanada para hacer el templo. Por eso es que se llama la explanada del templo. Y que el año 600 y fracción, digamos, Omar, ¿cierto? Convertido al Islam y al profeta Mahoma, ¿cierto? Y al Islam, él edificó en la explanada del templo, sobre las ruinas del templo del Señor, él edificó la mezquita de Omar, que es una mezquita, un templo para adorar otro Dios que no es el Dios verdadero, porque ese Dios es Alá, el Dios de los musulmanes, pero no es el Jehová del Antiguo Testamento, no es el Dios verdadero. Entonces, pero continúo. Entonces, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice, y estando él, verso 3, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ves? Son tres preguntas, repito. Los discípulos se le acercaron aparte, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, que no quedará piedra sobre piedra, ¿ya? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús les empieza a hablar de los sellos. Aún los sellos no habían sido abiertos porque los 7 sellos que sellaban el libro, que está en Apocalipsis capítulo 5, el libro sería abierto en el tiempo del fin. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 12. En el capítulo 12 Dios le dice a Daniel, Daniel cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿por qué? Porque en el tiempo del fin el libro sería abierto. Pero durante todo ese tiempo, durante todas estas edades, hasta este tiempo del fin ese libro sería un libro sellado. Nadie lo entendería. Pero en el tiempo del fin, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, en Apocalipsis capítulo 5, tomaría ese libro y abriría esos 7 sellos. Entonces, y es lo que está haciendo aquí para responder esta pregunta triple que le hicieron sus discípulos. Repito, dice, ¿qué señal, cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora yo quiero decir algo también, aprovechar que estoy en este verso. Aquí dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. Ese monte de los olivos, decíamos en el video anterior, el monte de los olivos, donde acá el Señor estaba sentado, ¿cierto? En su segunda venida se va a partir en dos y va a ser un muy grande valle, ya por causa de un terremoto que viene. Y ese terremoto que viene, ya sabemos, es el terremoto de la primera resurrección. En el video anterior pudimos compartir algo acerca de eso, de ese misterio que estaba escrito en la Biblia. Y entonces aquí Jesús le empieza a mencionar los sellos. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y le dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi nombre. Entonces, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, y sigue hablando el Señor. Pero esa abominación desoladora es la construcción de un templo extraño sobre las bases del templo de Salomón, porque el Dios viviente le dijo a Salomón que edificara su casa, su lugar de morada. Y ese templo que edificó Salomón es el lugar de la morada del Dios viviente. Pero en ese lugar, ¿cierto? En ese templo que edificó Salomón y que fue reedificado por Herodes, ¿cierto? Tito lo destruyó el año 70 y el año 600 y fracción, Omar, ¿cierto? Edifica sobre las bases del templo de Salomón en la explanada, ¿cierto? Ya edifica un templo a otro Dios. Y acá Jesús está hablando acerca, por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora, es decir, la abominación que hace desolación, porque esto es lo que va a causar, digamos, la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los judíos saben esto, ellos quieren edificar el templo, pero sobre en las bases del templo de Salomón, y ahí lo van a edificar, está la mezquita de Omar. Y entonces, y ese es el problema que subsiste, por el cual en este minuto, ¿cierto? Está todo digamos, estas guerras en el Medio Oriente y muchos pueblos como Irán, ¿cierto? Como Yemen, los yemeníes, como el Líbano, como Siria, etcétera, están luchando en contra de Israel, ¿ya? Pero es una cosa espiritual, ¿ya? No es una cosa de tierra, de geografía, esto es una guerra espiritual, ¿ya? Es una guerra espiritual. Pero acá lo está diciendo el Señor. Cuando veáis, entonces dice, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, usted vaya al libro de Daniel, profético, ve, y ahí usted lo va a entender, dice, el que lea entienda. Y entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa. Bueno, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús está abriendo los sellos. Pero cuando llega al séptimo sello, entonces Él dice lo siguiente, escuchen bien, dice entonces, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Y entonces empieza a dar otras señales y dice, porque como en los días, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces viene un juicio. Y sigue hablando más adelante porque también el Señor habló como fue en los días de Lot. En los días de Noé hubo un juicio, destrucción de la tierra por agua. En los días de Lot todo el mundo estaba sodomita. Usted entiende bien eso, ¿ve? Era legal en esos días que el hombre se fuera en pos del hombre, etcétera, ¿ve? Porque estaban depravados. Entonces, pero Dios ya iba a traer un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, y ese juicio fue por fuego. Entonces Jesús nos advierte aquí en Mateo 24, ya que el tiempo de su segunda venida, ya oiríamos de guerra y rumores de guerra, pero también sería como los días de Noé, ya cuando se casaban, se daban en casamiento, etcétera, etcétera, hasta que vino el diluvio y no entendieron y se lo llevó a todos. ¿Ya? Entonces viene un juicio sobre la tierra, amados, viene un juicio y ese juicio empieza con un tremendo terremoto que es el terremoto de la resurrección. Pero vamos a seguir un poco. Entonces cuando el Señor habla sobre su venida, que vamos a ver que su venida es el séptimo sello, ya la venida secreta del Señor está en el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leer allí. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, lo vamos a leer, ya el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo. Voy a retomar esto un poco, amados. La venida secreta del Señor, el Señor Dios es el Verbo, porque la Biblia dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Eso es San Juan 1:1. Entonces Dios es su propia palabra. La palabra es Dios. No podemos separar a Dios y la palabra, porque la palabra es Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces no se olviden de eso, que Dios es la palabra. Entonces dice así, para poder colocar una base,
En el capítulo 5, antes de llegar al capítulo 8 y 10 de Apocalipsis, el capítulo 5 de Apocalipsis, ya, el título que sale aquí es El rollo y el cordero. Y dice Juan que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, por detrás, sellado con 7 sellos. Esos 7 sellos que el Señor les habló en Mateo capítulo 24, porque Mateo capítulo 24 corre paralelo con los 7 sellos del Apocalipsis, pero solamente hay que entenderlos. Entonces, les recuerdo que los 7 sellos, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Los 7 sellos consuman todo el misterio de Dios, ¿ya? Los 7 sellos es la completa palabra que es abierta, que es revelada y dada a conocer a la iglesia del tiempo al fin. Son esos 7 sellos. Entonces, dice acá, antes que sean abiertos, vemos entonces el rollo y el cordero. Y dice Juan, estoy repitiendo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro, por supuesto, es el libro de redención, ya que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Nadie lo entendía porque estaba cerrado y estaba sellado. Ningún teólogo, nadie lo entendió a través de las edades, porque no era el tiempo. Este libro iba a ser abierto en el tiempo del fin. Y entonces versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan, como tenía la comisión de escribir todo lo que él viera y oyera, él empezó a mirar y miró, y dice, y miró, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, dijo Juan. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno ni siquiera de mirar el libro, cuánto menos de tomarlo, y cuánto menos de abrir esos sellos. No había nadie, absolutamente nadie. Y ahora Juan va a empezar a llorar porque no había nadie. Y entonces y dice, y lloraba yo mucho, versículo 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Escuchen bien, amados hermanos, ni siquiera digno de mirarlo. Entonces, pero uno de los ancianos dice, y uno de los ancianos, dijo Juan, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, ¿quién era este digno? Era, cierto, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Por eso es que Dios levantó al pueblo hebreo. Por eso que sacó Dios de los lomos de Abraham, ya un pueblo escogido, especial, el pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel vendría el Mesías, vendría este león de la tribu de Judá, la raíz de David. Por eso que el pueblo israelita, el pueblo hebreo, es este pueblo santo, es el pueblo de Dios, ¿ya? Es el pueblo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y el mundo entero se está viniendo en contra del pueblo del Señor. Y el mundo entero, las naciones, la ONU, ¿cierto? La Organización de las Naciones Unidas quiere repartir la tierra de Israel, que Dios se la dio a Israel, y quieren hacer 2 estados. Y la ONU y las naciones quieren hacer de la capital, que Dios dijo que sería su capital, de su pueblo, ya, donde Él pondría su casa, su templo. El mundo quiere hacer 2 capitales, ya, de 2 estados distintos. El mundo se está oponiendo a los planes del Señor, a la voluntad de Dios. El mundo está en contra de la palabra y del mandamiento del Dios viviente. Entonces, por eso digo, el mundo se está yendo en contra de Israel. Y no se olviden que está escrito, hay varias partes en el Antiguo Testamento donde está escrito que Dios dijo al respecto de Israel,
que Él bendeciría a los que bendicen a Israel, porque Dios tiene un propósito con Israel. Y dijo Dios, y que maldeciría a los que maldicen a Israel. Entonces hay una bendición para los que bendicen a Israel y hay una maldición para los que lo maldicen. Todos los que están a favor de Israel hay una bendición de parte de Dios, del Dios viviente. Y todos aquellos que lo maldicen, que están en contra de Israel, hay una maldición de parte del Dios viviente. Y eso lo vamos a ver muy pronto. Entonces dice, y miré, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Por qué razón Cristo fue al Calvario? Por cierto, para derramar su sangre. Pero Él, cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue al Calvario, Él fue pensando en ese libro, porque su propósito era derramar su vida y su sangre para tomar el libro en el tiempo del fin, abrir sus 7 sellos y llamar esos nombres que estaban escritos en el libro. ¿Cuándo fueron escritos esos nombres? Desde antes de la fundación del mundo. Le voy a dar 2 escrituras para que usted las estudie y las lea en su casa. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Confronte esas 2 escrituras, léalas, ya, de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y contrástelo con Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Allí habla que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Esos versículos hablan de que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esos versículos hablan que todos aquellos que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, adoraron a la bestia. Es decir, acuérdense que la bestia de Apocalipsis 13, a esa bestia, ese último líder mundial, que es un religioso, ya que tendrá todo el poder civil y eclesiástico, a ese líder, al último líder mundial, Satán le da su trono y le da su autoridad y su poder. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Es decir, Satanás le da su autoridad y su trono a la bestia. Ese hombre va a estar ungido por poderes satánicos, ¿ya? Pero acuérdense que él está personificando cristiandad y habla, aparenta ser un cordero, pero habla como dragón, como el diablo. Entonces, dice así, ¿ve? Entonces, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cristo fue al Calvario pensando en ese libro, tomar ese libro y abrir esos 7 sellos, porque ese libro, repito, en ese libro estaban escritos los nombres de los herederos de la tierra y de los derechos de la vida eterna. Y esos nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo escribió? El Cordero de Dios. ¿Con qué lo escribió? Con su propia sangre. ¿Ya? Entonces, en ese libro, lo voy a decir, ese libro tiene 2 secciones. Es el libro de la vida, pero ahí está también el libro de la vida del Cordero. Y hay una sección especial donde están estos nombres de los miembros de su novia, de su cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo. Y en esa sección eterna, que es la sección de sangre de este libro, esos nombres no pueden ser borrados por ninguna circunstancia. Esos fueron predestinados para vida. Pero hay otra sección del libro que hay nombres que serán borrados, porque en el Apocalipsis también dice que el que venciere, dijo el Señor, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero hay muchos nombres que están escritos en el libro de la vida que van a ser borrados.
Y esos nombres que van a ser borrados del libro de la vida son como el nombre de Judas Iscariote, por ejemplo, que negó al Señor. Y muchos nombres que están escritos en el libro de la vida van a ser borrados porque ellos se opusieron a los elegidos de Dios, que son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, que no fueron corteses con los hermanos, con esta manadita pequeña, con estos pequeñitos que dijo el Señor. El Señor dijo, mirad que no ofendáis o que no escandalicéis a uno de estos pequeñitos, porque mejor les fuera que se pusieran una piedra de molino y se la ataran al cuello y se arrojasen a lo profundo del mar. Entonces, esos pequeñitos del Señor, ya, eso es su cuerpo, esos son sus elegidos, esos son sus hijos. Ellos están en la sección eterna del libro de la vida del Cordero. Pero repito, pero en el mismo libro, ¿cierto? En otra sección hay nombres que van a ser borrados del libro de la vida. Y hay otros que dice el Apocalipsis, le acabo de dar la cita, Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8, hay hombres aquí en la tierra cuyos nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida y ellos van a adorar a la bestia, van a adorar a Satanás y todo eso. Continúo. Dice entonces, y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Esos 7 cuernos son el reino del cordero, que son las 7 edades de la iglesia. Vale decir, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 edades de la iglesia. Por cierto, eran 7 iglesias que estaban en Asia Menor en aquellos días, pero Dios tomó las características físicas de esas 7 iglesias que estaban en Asia Menor, ya, para una profecía futura de 7 edades de la iglesia, a las cuales Dios enviaría un mensajero con un mensaje, ¿ya? Y ese mensaje revelaría su característica divina, revelaría la virtud de la edad y revelaría la recompensa del vencedor. En algún momento hablaremos de eso. Entonces, dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, que son las 7 edades de la iglesia, su reino, el reino del cordero. Y 7 ojos, los 7 ojos son 7 videntes, son 7 mensajeros. Un mensajero enviado a cada edad. Dios envió un mensajero a Éfeso, un mensajero a Esmirna, un mensajero a Tiatira, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, la 4ª edad, a Sardis, la 5ª edad, y etcétera. A cada edad de la iglesia Dios envió un mensajero con un mensaje, ¿ya? Y el mensajero de esta última edad, su mensaje sería reunir todos los misterios, porque en el tiempo de los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, sucede esto de Apocalipsis capítulo 5, que el Cordero toma el libro y abre los sellos, ¿ya? Y se los revela a su 7º ángel sobre la tierra. Y este 7º ángel mensajero lo predica y lo recibe la verdadera iglesia del Señor, recibe la revelación del contenido del libro, es decir, estos 7 sellos, ya que fueron abiertos, pero veámoslo con detalle. Y entonces, y vino, dice, entonces este cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos 7 ojos, 7 mensajeros, 7 videntes, eran los 7 espíritus de Dios, dice, enviados por toda la tierra, porque eran los mensajeros, estos mensajeros de Dios enviados por toda la tierra, es decir, a cada edad de la iglesia. Y vino y tomó este cordero inmolado, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro,
Fíjese lo que sucede acá, la adoración que se desata. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, es decir, el ser viviente como león, el ser viviente como buey, el ser viviente con rostro de hombre y el ser viviente como águila, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que eran los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, 24, dice, se postraron delante del Cordero, se postraron, ¿ya? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Fíjese la importancia de tomar el libro. Las 4 unciones, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron a adorar. ¿Cuándo? Cuando el Cordero tomó el libro, la importancia de este libro, fíjense, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Eso es lo importante, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. ¿Ya? Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es. Entonces dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, no era un susurro, no era algo suave, que decían a gran voz, imagínense, amados, eran millones y millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice Juan, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, que significa así sea, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. ¿Ve? Los patriarcas, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, dice, los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el capítulo 6, amados, entonces, después de este tremendo y gran avivamiento que sucede, ya no solamente en el cielo, sino que Juan vio que por todo lugar, todas las criaturas le adorábamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él era digno de tomar el libro. Entonces yo quiero destacar la importancia de ese libro. ¿Por qué? Porque las denominaciones no predican esto. ¿Por qué? Porque no es para el mundo denominacional, no es para la religión organizada. No, porque ya Dios le dijo a su pueblo, salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque para la religión organizada vienen plagas y viene el juicio de Dios. Porque la religión organizada, ellos se han organizado y han redactado sus propios estatutos, han redactado sus credos, sus dogmas y eso, y han interpretado la palabra. Entonces, cuando la palabra no es de interpretación particular o privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eso es, amado, la Escritura no puede ser, ¿cierto?, interpretada. Nadie tiene el derecho de interpretar este libro. Ve, este libro que estaba cerrado y sellado. El único que tiene el derecho de interpretación es el Cordero, porque Él es el dueño del libro. Él escribió el libro. ¿Cuándo lo escribió?
ante la fundación del mundo. Y él era el único digno, ¿cierto?, de tomarlo y de abrir sus 7 sellos. No se olviden, no hay ningún teólogo, ningún papa, ningún cardenal, ningún obispo o ningún dignatario, ningún religioso, en todo tiempo, ningún pastor, ningún hombre, nadie, ni siquiera digno de mirar el libro, ni siquiera digno, menos de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. El único digno es el Cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Quién es quién es él? Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de 7 cuernos y 7 ojos. Él es el único digno, no hay otro fuera de él, no hay teólogo, no hay estudiante seminario, nada, nada, hermano, no es por estudio teológico, esto es por revelación, y Dios se lo revela solamente a sus atributos predestinados, se le revela el contenido del libro solamente a los predestinados desde antes de la fundación del mundo, según el libro de Efesios capítulo 1. Entonces, amados, eso es lo que sucede cuando el Cordero toma el libro. Y repito una vez más, este libro estaba cerrado y sellado. Por siglos y edades estaba cerrado y sellado. Fíjense que fue escrito antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y estoy repitiendo, y ningún hombre, no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno ni aún de mirarlo. Repito, menos de abrirlo, de tomarlo y abrir sus 7 sellos. Ahora, menos de interpretarlo, por hermano, si eso es, porque nadie sabía nada. Entonces, disculpen, y dice acá el capítulo 6 de Apocalipsis, que significa quitando el velo, que el Cordero empieza a abrir los sellos y abre el primer sello. Y uno de los 4 seres vivientes, el ser viviente como león, le dice a Juan, ven y ve el misterio, ya dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y ya todos sabemos lo que es el caballo blanco. No era Cristo, hermano, era el anticristo. Venía montando un caballo blanco porque venía personificando el cristianismo, ¿ya? Y dice que tenía un arco, y le fue dada una corona, pero dice que tenía un arco, pero no tenía flechas. Y un arco sin flechas no hace nada. Entonces, este que venía montando el caballo blanco era un personificador y era un fanfarrón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenía flechas y un arco sin flechas no hace nada. Pero dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Porque ese, el anticristo, acuérdense que conquista el mundo y lleva al mundo a una apostasía. Y la segunda venida del Señor, Él no vendría antes que se manifestara la apostasía y se manifestara el hombre pecado. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, que su segunda venida sería como en los días de Noé, que el mundo estaría en esa condición, casándose y dándose en casamiento, comprando y vendiendo y no entendiendo nada hasta que vino el diluvio. Y no entendieron, dice que hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, cuando Él venga. Entonces, eso es, y estamos en ese tiempo, amados hermanos. Estamos en un tiempo caótico, estamos en un tiempo de apostasía, estamos en un tiempo, ve usted, cuando la gran ramera está juntando a sus hijas para formar un gran concilio mundial de iglesias, para formar una religión única, donde van a incorporar a todas las religiones del mundo, las religiones budistas, religiones de la India, de Krishna, etcétera, budistas, ¿cierto? Entonces, religiones de India, el Islam lo van a incorporar, digamos, el protestantismo, el romanismo, el catolicismo, todo eso va a ser incorporado y van a ser una sola religión. Pero la pregunta es, lo que dice la palabra de Dios,
¿cómo andarán dos juntos si no anduvieren de concierto? Si no estuvieron de acuerdo, ¿cómo pueden andar dos juntos? Por eso que la Biblia en Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 dice que ella, la gran ramera, es misterio Babilonia, Babilonia la grande. Y Babilonia significa confusión. Por eso que esta cosa que trae el anticristo sobre la tierra, su reinado, es una confusión grande donde todo el mundo es confundido y van a adorar a la bestia y van a hacer este gran régimen o esta gran torre de Babel final que va a ser destruida por el verdadero jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es nuestro Señor Jesucristo que viene, ¿cierto?, para juzgar la tierra. Bueno, pero vamos a seguir. Entonces abre los sellos, abre el primer sello, que era el caballo blanco con su jinete, que era el anticristo. Pero luego abre el segundo sello, que era el caballo bermejo, la matanza que hubo a través de las edades. Y el tercer sello, ya que es el caballo negro, y el que lo montaba, dice, tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al vino y al aceite. Y entendimos que eso era cuando empezaron a vender la salvación, cuando empezaron a vender las indulgencias, ¿ya? Y entonces, y el perdón de pecados que se podía comprar con dinero, eso eran las indulgencias. Bueno, cuando se empezó a vender la religión, cuando la Biblia dice venid y comprad sin dinero y sin precio, porque la salvación es gratuita y es sobrenatural de principio a fin. Y dice, cuando abrió entonces, ese fue el cuarto sello, y el quinto sello son las almas debajo del altar. Son los judíos que fueron martirizados por Hitler, por Himmler, ¿cierto?, por Stalin, todos esos judíos que fueron martirizados y que fueron cerca de 6 millones de judíos que fueron martirizados, ¿ya? Entonces ellos estaban bajo el quinto sello y ellos clamaban por venganza y decían: ¿hasta cuándo, Señor Dios justo y verdadero, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les fue dada vestiduras, ¿ya? Y se les fue dicho que esperasen un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que habían de ser muertos así como ellos. Y ese número de los consiervos son los 144.000 judíos que la bestia va a martirizar. Esos 144.000 judíos es el verdadero Israel, que están ahora seguramente en su tierra, son 12.000 de cada tribu. Pero ellos no saben a cuál tribu pertenecen. Pero sí sabemos que ellos, los 144.000 judíos, ya tienen que estar, por supuesto, en la tierra, en Israel. Esos son el verdadero Israel. Y ellos son los siervos de Dios, amados. Son los siervos de Dios porque hasta donde entendemos van a ser martirizados por la bestia. Pero Dios los va a resucitar. Y yo entiendo, creo que no estoy equivocado, que Dios me ayude, ¿cierto? Y yo entiendo que Dios los resucita. Porque esos 144.000 judíos, los 12.000 de cada tribu que están en Apocalipsis capítulo 7, ya ellos van a ser resucitados por el poder de Dios y esos 144.000 judíos van a estar en el milenio. Van a estar en el milenio y recuerden que el milenio es la boda, la luna de miel de Cristo con su iglesia, donde Cristo va a reinar con su esposa, con su iglesia, con los redimidos de todas las edades y la iglesia del tiempo del fin. Vamos a reinar por 1000 años. Pero los eunucos del templo, los que sirven al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios de 7 cuernos y 7 ojos, y a su iglesia redimida, son los eunucos del templo. Y esos son los siervos de Dios y son los 144.000 judíos. Repito, los 144.000 judíos son los eunucos del templo. Ellos le sirven al Cordero y a su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos son los siervos de Dios. Israel es el siervo de Dios.
ellos son los siervos de Dios. La iglesia es la Señora Jesucristo, es la esposa del Cordero. Ella es carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, espíritu de su espíritu, poder de su poder. Ella es Él, porque la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27, creo que si no lo estoy citando mal, que grande es este misterio, dijo el apóstol Pablo, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero Pablo dijo, pero yo digo esto, ya, de que serán una sola cosa, yo digo este misterio lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia, que en esta unión, en el tiempo del fin, llegan a ser uno. Cristo y su iglesia llegan a ser uno, porque ella es la esposa de Cristo. Entonces, hermano, continuando un poquito acá, ¿ve? Eso es el quinto sello. Los 144.000 judíos, ya, o las almas bajo el altar, que fueron todos estos millones de judíos martirizados por Hitler, por Stalin, usted sabe, y por todos ellos que odiaban a los judíos, bien, y entonces, pero ahora, y que están clamando por venganza al Señor, ¿ya? Por eso que son judíos, porque un cristiano no clama por venganza, pero estos judíos clamaban por venganza, porque ellos no son cristianos, el Espíritu de Cristo perdona. ¿Ve? Jesús en el Calvario dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Espíritu de Cristo en Esteban, cuando lo estaban apedreando, cuando estaba muriendo Esteban, dijo, Padre, no les imputes este pecado. ¿Ve? El Espíritu de Cristo en el cristiano perdona, porque la religión de Cristo, ¿cierto? Es amor, porque Dios es amor. Y Dios es amor y es perdón, eso es. Entonces el quinto sello, amados, ¿ve? Ya ha sido abierto, porque lo entendemos. Los sellos han sido abiertos. El quinto sello son las almas bajo el altar, y esos son judíos. El sexto sello ya se abre con un tremendo mega terremoto, del cual hemos hablado en el vídeo anterior, un mega terremoto que parte el monte Los Olivos en dos y se hace un muy grande valle. Y dijo Zacarías que vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Por supuesto que sí, porque es el terremoto de la primera resurrección, donde todos los santos de las edades resucitan. ¿Por qué? Porque Él viene, pone sus pies sobre el monte de los olivos, pero viene a buscar todo lo que Él ha redimido con su sangre, que es su cuerpo desde la primera edad de la iglesia hasta la última edad de la iglesia. Todos aquellos que fueron lavados y redimidos por su sangre, Él los viene a buscar. Entonces, el sexto sello dice, y miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. Este gran terremoto, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Un mega terremoto que va a afectar el mundo entero. Pero ese es el sexto sello. Y el séptimo sello, es lo que quiero leer porque estamos hablando acerca de la venida del Señor, y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es decir, el cielo que antes, todo el cielo estaba con gloria a Dios, con aleluya, con alabanza, y millones gritaban a gran voz, tú eres digno de tomar el libro porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, lengua, linaje y nación, etc. Fíjese, toda esa adoración, cuando el Cordero abre el séptimo sello, se hace un silencio en el cielo como por media hora. Por media hora el cielo se silencia, ¿ya? Y entonces, ese séptimo sello, ¿qué era? ¿Ya? Era lo que dijo Jesús en Mateo 24, pero el día y la hora nadie sabe. Esa es su venida, amados hermanos, la venida secreta del Señor como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo Él viene, pero no se olviden que Cristo Jesús es la palabra. Y en el tiempo del fin, Él abre la palabra. Y vamos a decir esto, Él son esos 7 sellos que fueron abiertos. Cristo son esos 7 sellos que fueron abiertos, porque eso revela toda la palabra.
¿Ve? Revela el misterio del primer sello, el segundo sello, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo sello, su venida. Entonces, amados, y el séptimo sello, vamos a estar terminando diciendo esto, el séptimo sello, la manifestación del séptimo sello está en Apocalipsis 10 y fíjense cómo viene él. Dice en Apocalipsis 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Este ángel fuerte es nuestro Señor Jesucristo. Este ángel fuerte también lo vio Daniel sobre el río Hiddekel. Y cuando vio al Señor, digamos, el Daniel, vio al Señor en el río Hiddekel, habían otros dos con el Señor, ya otros dos ángeles. Y por supuesto que yo creo que eran, podríamos hacer un estudio de eso, que eran Miguel y Gabriel. Ya, Miguel y Gabriel, esos dos grandes arcángeles que acompañan al Señor. Ya, porque en Primera Tesalonicenses dice así, porque el mismo Señor con voz de aclamación o con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué está hablando Pablo a los tesalonicenses acerca de la segunda venida del Señor? ¿Cómo viene el Señor? Y el Señor, la venida del Señor ocurre en tres cosas. En la venida del Señor ocurre una aclamación, ocurre la voz del arcángel y suena la trompeta de Dios. Son tres cosas que ocurren en la venida del Señor. Y Jesús hace las tres cosas, dijo el hermano Branham, el profeta de esta edad, dijo, Jesús hace las tres cosas en su descenso. Cuando Jesús desciende, Jesús hace las tres cosas. Hace la voz de aclamación, que es el mensaje que sale para buscar a su novia. Hace la voz del arcángel, que es una voz de resurrección, la que resucita a los que duermen. Y Jesús hace la trompeta de Dios, que se tocará la trompeta. Y eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 15. Porque Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto? El Espíritu Santo a través de Pablo dijo, no, porque se tocará la trompeta y esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se toca la trompeta, porque Dios tenía todo esto en su plan, en su economía. Fíjense bien, el mensaje de aclamación, ve usted, eso redime su alma, ¿ya? En la voz del arcángel redime su espíritu y la trompeta de Dios redime su cuerpo. Este cuerpo mortal se vuelve inmortal y este cuerpo corruptible se vuelve incorrupción, es decir, vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo como el del Señor, un cuerpo como de 18 años, pero eterno. Un cuerpo que no se cansa, que no sufre dolor, que no envejece, un cuerpo eterno, que va a ser para nosotros para siempre, eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, repito, la aclamación redime tu alma, porque ya nuestra alma nos revela la aclamación, ya que nuestra alma ya fue redimida, que somos los redimidos. Pero la voz de arcángel es una voz de resurrección. Y los primeros que venimos a vida saliendo de los sepulcros denominacionales, ya nos levantamos de los credos, de los dogmas, de las organizaciones, de todas esas ataduras que ataban a la iglesia, ya, y salimos del sistema eclesiástico organizado, somos resucitados, ya, y morimos en vida. ¿Ya? Porque los santos de las edades, ellos tuvieron que ir a la tumba, tuvieron que morir, pero nosotros en el tiempo del fin no morimos, ¿ya? Pero sí morimos en vida, morimos a nosotros mismos, a nuestros deseos, digamos a nuestro propio objetivo, ¿ve? Morimos a nosotros mismos y decimos, Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, ¿ya? Hágase conmigo conforme tu palabra, como lo dijo la Virgen María. Hágase en mí conforme tu palabra, Señor. Entonces eso es
esta novia de Cristo se rinde completamente al Señor, a la palabra del Señor en espíritu, cuerpo y alma. Y entonces ella es redimida. Ya repito, la aclamación nos revela que nuestra alma ya está redimida, ya Cristo la redimió en el Calvario, y también la voz del arcángel nos resucita de entre los muertos, de los sepulcros denominacionales, ¿ya? Pero también la voz del arcángel, cuando esta iglesia del tiempo del fin llega a perfección, ella llama a sus hermanos a que se despierten y viene la primera resurrección. ¿Ve usted? Eso es cuando esta iglesia, la iglesia del tiempo del fin, llega a perfección. Y el profeta de Dios dijo, la iglesia del tiempo del fin tiene que llegar a la perfección para traer la resurrección. Y entonces, lo tercero que Jesús hace en su descenso, ve, es la trompeta de Dios. Y así como Gabriel, ve usted, este otro ángel, arcángel poderoso que acompaña al Señor, anunció la primera venida del Señor, también el hermano Branham dijo, el arcángel Gabriel tocará la trompeta, ¿ya? Y estos cuerpos serán tornados, transformados en inmortales, y esta corrupción, esto corruptible, será vestido de incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces diremos, hermanos, se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Amados, porque no vamos a morir. No piense usted que vamos a morir. Descrea al diablo, usted no va a morir. Si usted es un predestinado de Dios, usted no va al sepulcro. Su cuerpo va a ser transformado a un hombre joven, a una mujer joven. Usted, hermana, ¿ve? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, terminando. Entonces, esa de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que es la venida del Señor, ya recuerden, la venida del Señor hay tres cosas que ocurren: aclamación, voz de arcángel y la trompeta de Dios. Tres cosas. Él redime nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Tres cosas suceden. Y entonces, si aquí en Apocalipsis 10 terminando dice, vi descender del cielo, que es el mismo Señor Jesús en su descenso, ve, del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Aquí es como Él viene, que dice, he aquí el Señor viene envuelto en una nube. Pero aquí no dice que todo ojo le verá, ¿ve? Es la venida secreta, pero viene envuelto en una nube de gloria, la misma nube que ocultó al Señor cuando Él ascendió. Y en Betania había una multitud como de 500 discípulos que estaban ahí viendo cómo el Señor ascendía. Y lo último que vieron, que una nube lo ocultó. Y esos dos ángeles que se pararon frente a esos galileos les dijeron, ¿qué estáis mirando, Galileos? ¿Ya? Le dijo a este mismo Jesús, así como ustedes le ven ir, ¿ve? Y le había ocultado una nube, así como ustedes le ven ir, asimismo Él volverá. Por eso es que Él vuelve en una nube, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Este es un pacto de 7 colores. Los 7 colores del arco iris hablan acerca de las 7 disposiciones de Dios, ¿ya? Entonces, pero es un pacto, ¿ya? Y dice, y con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Recuerden, en Apocalipsis 5 estaba cerrado, pero ya en Apocalipsis 6 Él abre los sellos, revela los sellos, que es el primer sello, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y ya ha sido revelado. Ha sido revelado. Por eso es que el mensaje del tiempo del fin eran estos 7 sellos, que es la palabra que estaba escondida de los ojos de los sabios y de los entendidos, y que el libro iba a ser abierto en el tiempo del fin. Entonces, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, y el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y hemos dicho que la tierra ya habla de la tierra de los Estados Unidos.
si vamos a estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, y clamó a gran voz como ruge un león. Ve, ahora es el león de la tribu de Judá. La raíz de David dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces el anciano en Apocalipsis capítulo 5 le dijo a Juan, Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Pero cuando Juan se volteó para ver al león, ve un cordero. ¿Por qué? Porque el cordero todavía estaba en los días de intercesión. Él estaba intercediendo por todos nosotros por medio de su sangre. Pero cuando el último que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del cordero, es lavado en esa sangre, es llamado, su nombre es llamado y es redimido por la sangre del Cordero de Dios, ya por medio de este pacto arcoíris, bendito sea el Señor, de las 7 sangres de Jesucristo. Entonces, hermano, ya no queda más, no hay nadie más que redimir, hermano, y viene lo que es el juicio de Dios sobre la tierra, ¿ya? Y entonces, fíjese, y entonces él ahora ya no es más cordero, porque los días de su mediación, de su intercesión han cesado. Él viene como un león. Y él viene, cuando viene como león, dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este séptimo mensajero, este profeta que Dios envió sobre la tierra, que era el séptimo ángel, ¿ya? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, porque este séptimo ángel es un profeta. Y terminando, entonces, estos 7 truenos son las 7 voces de las 7 edades de la iglesia. Son estos 7 mensajes de redención que revelan la gloria séptuple del Señor, que revelan la naturaleza divina del Señor, sus 7 virtudes, y que revelan los derechos de redención. Entonces, y es así como Él nos redime. ¿Ve? Y entonces dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan que dijo Juan, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, ¿ya? Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora Juan nos representó a nosotros. Termino diciendo esto. Juan nos representó a nosotros, representó a todos los creyentes a los cuales la gracia y la misericordia de Dios le revela el libro de Apocalipsis, le revela estos misterios. Entonces ese librito, concluyo, ese librito por medio del cual, en el cual Jesús, cuando fue al Calvario, fue pensando en ese libro, porque Él lo escribió antes de la fundación del mundo. Y en ese libro, el Cordero, antes de la fundación del mundo, puso los nombres de los redimidos, y era el libro de la vida del Cordero. Entonces, Él murió para tomar ese libro y abrir esos 7 sellos y revelar el misterio de redención. Pero ¿cuándo haría eso? En el tiempo del fin.
Entonces, durante estas 7 edades, Él sería el Cordero de Dios de 7 cuernos y 7 ojos, porque Él sería el mediador, ya Él sería el intercesor, estaría intercediendo por nosotros, estaría mediando por nosotros. Pero cuando el último que tenía su nombre escrito en ese libro fuera llamado, ya no es más mediador, ahora es el león, y viene juicio sobre la tierra, sobre todos aquellos ya que no está la sangre de Jesucristo, porque el Señor dijo en Éxodo 12:12, veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero bueno, entonces eso es, ¿ve? Y Juan nos representó a nosotros, ese librito, el Cordero lo tomó y lo abrió. Y entonces, y desciende el Señor en su segunda venida secreta, desciende con el librito abierto. Eso significa que lo revela. ¿A quién se lo revela? A su pueblo. ¿Y a qué pueblo? El pueblo que toma el librito de su mano y se lo come. ¿Para qué se lo come? Para llegar a ser uno con el librito. Uno, porque el librito representa la palabra. Entonces el versículo 11 habla del ministerio de esta iglesia del tiempo del fin, que una vez que se come el librito, profetiza sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amados hermanos, creo que ha sido el vídeo más largo que hemos hecho, pero bendito sea el Señor, sentimos la presencia del Señor, sentimos la inspiración del Señor y sentimos la gracia del Señor para poder compartir estas cosas. Que este mensajito llegue a su destino, es decir, llegue al corazón del predestinado. Quizás hay alguno por allí que lo va a escuchar. Entonces, amados, un gran abrazo de parte nuestra, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y hasta una próxima oportunidad cuando así Dios lo permita. Amén.